¿Te ha pasado en algún momento en que te has sentido invadido por un sentimiento de inseguridad, sentimiento de no saber qué hacer y te agarra un- una sensación profunda de duda? Hay pruebas que vienen sobre nuestra vida que sacuden la base misma de nuestra fe. No solamente la fe cristiana, a veces en cosas seculares, en el estudio, en la familia. Hay momentos en que uno quiere de pronto, querés meterte en una carrera, querés hacer algo y ya ya empezaste la carrera y invertiste dinero, invertiste tiempo y de pronto te agarra esa sensación de que no sabes si eso es lo que querés. Querés poner un negocio, querés empezar una empresa, empezás a pedir permiso y de pronto te cae el 20 en lo que te metiste y te das cuenta de todo la responsabilidad que eso trae y uno empieza a tener dudas. Yo trabajé mucho tiempo de empleado y cuando trabajaba de empleado abusaban de mí. Me hacían trabajar 10 horas, 8 horas, 12 horas y no me pagaban las horas extra. Ahora soy mi jefe, trabajo 16 horas, 18 horas y no me pago un peso. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, a veces uno mira así y dice, ay, te agarran dudas, pero en lo espiritual también. En lo espiritual nos agarran a veces dudas de saber si Dios está con nosotros y si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y si Dios está conmigo, ¿por qué permitió que tomara esa decisión? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no mandó un ángel para que yo no hiciera lo que hice? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué viene esta prueba sobre mi vida? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Será que realmente Dios está con nosotros, como dice la palabra? Y empezamos a dudar. Diga conmigo, dudar. Ah, todos nosotros que hemos conocido y hemos leído la palabra del Señor. ¿Cuántos leen de vez en cuando la palabra del Señor? A ver, ¿cuántos la leen aunque sea una vez al año? Levante la mano. Si la leen por lo menos una vez al año, levántela. Una vez a la semana. Todos los días. ¿Y por qué no le levantó cuando dije una vez al año si usted la levanta? Porque entonces lo hace más de una vez al año también. ¿Se da cuenta? Escuche. Todos nosotros hemos sido bendecidos en algún momento por las historias de los grandes personajes de la Biblia, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha bendecido en algún momento la vida de David, verdad? El pequeño que le ganó al gigante. Sí, eso nos da esperanza, nos da fuerza. ¿Ha sido bendecido por la vida de David? Amén. Y por la vida de Abraham, aquel que tuvo fe para dejar a su padre, a su madre, y irse a una tierra que Dios le iba a mostrar, un viejito estéril al que le dijeron que iba a ser papá, hey, y fue papá tremendo, bendice, ¿no? Moisés, la vida de Moisés, la de Elías, Isaías, Pedro, tantos otros, Juan el Bautista, el mismo Jesús, historias que nos han bendecido, que nos han ayudado a que nuestra fe crezca y nos han ministrado en algún momento. Pero todos estos personajes pasaron por ciertos momentos y tengo una serie de versículos que quiero leerte a ver si te das cuenta el patrón que hay en estos versículos, ¿no? Cuando hablamos de Moisés, acompáñeme a Éxodo capítulo 6, versículo 12, ahí va a salir en la pantalla, dice este versículo, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, mi pueblo no me escucha, los que son míos no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de labios? Siendo que no sé articular las palabras, siendo que no tengo la capacidad de hablar que tienen los pastores o que tienen los líderes o que tiene aquel que está entrenado para la oratoria. Yo no puedo hablar y no me escuchan los míos me rechazan. Isaías capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver a Isaías. Isaías dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró
sobre su rostro y se rió. Todos tenemos en la mente que fue Sara la que se rió. Pero fíjese, Abraham se ríe. Y dijo en su corazón, y acuérdese que Dios escucha los pensamientos de su corazón, dijo, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Será? ¿Será que Dios puede resucitar los muertos? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías. Dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol de enebro y deseando morirse, le dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mateo capítulo 14, versículo 30, Pedro dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Salmo 55, versículo 4 al 8. David está escribiendo. Y fíjese lo que pone. Dice, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? ¿Cómo quisiera irme de acá? ¿Te ha pasado alguna vez? Que la presión de las situaciones que estás pasando te dan ganas de irte. Versículo 7, me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Situaciones que engendran en nosotros sensaciones que no son necesariamente buenas. Y mire, el último ejemplo que le doy, Lucas capítulo 7, versículo 18 y 19, Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista llama a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué es lo que usted ve como patrón en todos estos versículos? Dígame. Duda, duda, duda. Este mensaje se llama la duda. Quiero hablarte de la duda. Porque todos nosotros, no importa qué tan férrea, qué tan fuerte sea tu fe, pasamos por momentos de dudas en los que nuestra fe es sacudida y es probada. La Biblia dice que Dios prueba nuestra fe y la prueba por fuego. Y cuando esos momentos llegan, hermano, a veces se nos sacude el mundo. Cada uno de estos pasajes que estamos viendo tiene algo en común y es que la duda fue engendrada por una crisis que estaban pasando. Hubo una crisis y la crisis dio como resultado la duda, un problema, una situación, un desafío de parte de Dios. Y te voy a decir algo, todos los días tenemos desafíos de parte de Dios. El tema es que no todos los días podemos darle lugar a la duda y caer en eso. Ahora, fíjese, Moisés tenía un desafío enorme. El Señor lo estaba enviando a enfrentar a la nación más fuerte del mundo y a su líder, a Faraón, que tenía esclavo a su pueblo. Él miró su capacidad, miró su capacidad y se olvidó de que Dios podía usarlo. Él dudó de que Dios pudiera usarlo a él. ¿Te suena familiar? ¿Sí? Hay mucha gente con grandes dones y talentos sentados, inactivos, corriendo tras sus propios sueños y corriendo tras sus propios anhelos, cuando Dios les ha hablado que tienen un propósito de parte de Dios, pero siguen dando vuelta. ¿Por qué? Porque no creen, porque piensan que es con sus fuerzas. Hermano, yo te he contado muchas veces todo lo que sentí y lo que sintió mi esposa cuando Dios nos llamó al ministerio. Cuando parecía imposible que Dios nos quisiera usar a nosotros y tuvimos que creer. Y te he contado mis dudas también. Que lo primero que me chocó fue sentarme y decirle, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar 2 veces a la semana? Yo preparé 10 mensajes en mi vida. ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde va a salir toda la palabra que tengo que dar? Y me pasó lo mismo que a Moisés. Pensé que iba a ser con mi fuerza. Y me olvidé que el que te lleva adelante, el que te saca adelante, el que provee, el que te lleva adelante en cada cosa que venga
sobre tu vida es Dios. Isaías se encontró con la santidad de Dios. Todos queremos estar en la presencia de Dios, y es tan lindo cuando la presencia de Dios está como esta mañana y la presencia de Dios viene para darnos fuerzas. Pero te voy a decir algo: cuando la presencia de Dios se derrama de una manera sobrenatural y su presencia se hace más que tangible, una de las principales cosas que se deben ver es que su santidad nos confronta con nuestro pecado. Porque tú y yo tenemos pecado, y cuando eso sucede nos sentimos como Isaías. Su pecado le condenó, sus labios sucios. ¿Y qué hizo Dios? Isaías dudó de que Dios pudiera perdonar su pasado. La duda de Isaías era: ¿Dios podrá perdonar mis labios sucios? Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, confesamos con nuestros labios que amamos al Señor, pero no nos hemos convencido de que Dios haya perdonado nuestro pecado. Porque nosotros no nos perdonamos muchas veces y no terminamos de recibir el perdón de Dios. Es que Dios no puede perdonar nunca lo que hice. Como destruí mi otra familia, como maltraté a tal persona, como aborté, como lo que sea. Abraham no pudo creer la promesa que Dios le hacía. Esto es tan normal, hermano. Consideró su cuerpo, otra vez se consideró a sí mismo, consideró su cuerpo y vio que estaba viejo y dudó que Dios tuviera el poder para ir más allá de su propia fuerza. Esto nos pasa todos los días. Cada vez que Dios te desafía, cada vez que Dios te da una palabra para que sigas adelante, para que le eches ganas, para que puedas avanzar en tu vida en el área espiritual y en el área humana, muchas veces nos pasa esto, que no creemos la promesa de Dios porque pensamos que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Y uno dice: ¿y cómo lo voy a hacer semejante cosa que me está sucediendo? ¿Cómo voy a hacer con esta soledad que tengo dentro? ¿Cómo voy a seguir adelante sintiéndome solo como me siento o sintiéndome débil como me siento? Elías, después de haber vencido a los sacerdotes paganos y ver el respaldo de Dios. ¿Se acuerda la historia de Elías? Habían puesto los dos sacrificios, las dos vacas ahí. A la de Elías la habían rociado con agua. Los otros sacerdotes clamaron todo el día, nada pasó. Y de pronto Elías ora y el fuego cae del cielo, consume el holocausto, consume hasta el agua que habían echado. Y él pensó que en ese momento, hermano, el pueblo se iba a arrepentir. Y el pueblo aplaudió un rato, se volvió a casa y siguió en sus pecados. Y esto es algo que nos pasa mucho. Ese sentimiento de Elías nos pasa mucho a los que trabajamos en servicio de Dios. Cuando entregamos todo lo que tenemos y quisiéramos ver el cambio en la gente, y a veces la gente, no se enoje conmigo, esto pasa en la otra iglesia, en la de la otra cuadra. A veces la gente pareciera que la palabra le entra por una oreja y le sale por la otra. ¿Por qué? Porque estamos tan adormecidos en nuestros problemas que no tenemos tiempo para escuchar lo que Dios está hablando. Como eso no sucedió, como la gente no se arrepintió, él pensó, se deprimió, pensó que Dios había fallado o que él había fallado. Dudaba de que Dios esté en control de las cosas. Él dudó que Dios estuviera en control de las cosas. ¿Te ha pasado que las cosas no salen como querés? Oraron para que tu matrimonio se sanara y te divorciaste. Oramos por alguien para que se sanara y falleció. A veces las cosas no salen como oramos, ni como pedimos, ni como queremos. Y empezamos a dudar de si Dios nos falló o si fallamos nosotros. Pedro tuvo que pedirle, mire, el caso de Pedro me toca mucho porque es el que tuvo fe para meterse en lo que Dios estaba haciendo. Y dijo, yo quiero caminar sobre el agua. Pero cuando nos metemos a veces, los vientos vienen fuertes. El tema es que usted y yo acostumbramos muchas veces a tener pasos de fe, pero el problema no es solo dar el paso de fe, es mantenerse mirando a Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro? Empezó a mirar el viento.
si usted lee el pasaje, mi hermano, los vientos estaban ahí. Ya estaban ahí. Todo el pasaje habla de que había una tormenta y que Jesús vino caminando sobre el agua. Entonces ya había una tormenta, los vientos estaban ahí. El problema fue que él fijó la mirada en algo que ya estaba ahí cuando estaba caminando en el agua. ¿Sí? Cuando empezamos a solucionar ciertos problemas, cuando nos animamos por fin a tomar un paso de fe, el enemigo nos hace ver cosas que estaban ahí, pero que nos empiezan a abrumar o nos empiezan a quitar la fe. Problemas y circunstancias y actitudes de la gente que siempre estuvieron ahí. Pero ahora es como que te pegan más fuerte porque a lo mejor estás esperando apoyo de alguien que te da vuelta la espalda. Pero si pensás bien, esa persona nunca estuvo disponible para ayudarte. Cuidado. Cuando escribió David esos versículos, su hijo había intentado matarlo. Su amigo Aitofel lo traicionó. Él está huyendo de Jerusalén y teme por su vida. Él dudó que Dios lo sacara esta vez. ¿Sabe por qué dudó? Porque él sabía que lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado. Él sabía que él se había equivocado, que había hecho matar a Urías, que se había quedado con su mujer. Él sabía que había consecuencias. Dios le había dicho que la espada no se apartaría de su casa y dudó si Dios lo iba a sacar. Juan el Bautista, él mismo había bautizado al Señor, él lo había presentado en sociedad, él vio el milagro del Espíritu Santo descendiendo como paloma, escuchó la voz audible de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora Juan está en la cárcel por una injusticia, por un capricho de un gobernante torcido. Porque él se había enfrentado con este gobernante por hablar la verdad. Déjeme decirle, tenemos que seguir enfrentando a los gobernantes torcidos y hablando la verdad, aunque nos cueste la cabeza. Pero entonces está en la cárcel sabiendo que probablemente muera. Y le entra la duda de saber si Jesús realmente estaba haciendo lo que prometió hacer. Si realmente era el Mesías. ¿Te imaginas cuántas preguntas habrá hecho Juan el Bautista a Dios? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí si soy un buen siervo? ¿Cuántos han tenido dudas? A ver, todos hemos tenido dudas. ¿Cuántos han tenido dudas fuertes en la fe en algún momento de sus vidas? En los que han dicho: Señor, realmente no sé si estás escuchando esta oración. Realmente no sé si me vas a sacar adelante esta vez. Realmente no sé si puedo hacer lo que me has puesto a hacer. Señor, realmente no sé si estás apoyando este proyecto. No sé si estás a mi favor o estás tratando de detenerme. Levante su mano. Ok. Te voy a dar 2 o 3 cosas que quiero que anotes. Por favor, anótalo en tu teléfono para que te ayude. Anote algunos de estos versículos bíblicos que vamos a nombrar enseguida. Lo primero que te quiero decir esta mañana es que dudar no es pecado. Dígalo conmigo, dudar no es pecado. Ahora dígalo con más ganas. Diga, dudar no es pecado. Muchas veces la religión nos enseñó que cuando dudamos es como que caemos de la gracia de Dios. Que no podemos dudar, que somos como traicioneros, como que le hemos fallado a Dios, a Jesús, como que ¿cómo vamos a dudar de un amor tan grande, impío? Y a veces hay gente que habla de esa manera. Te voy a decir algo, la gente que habla de esa manera también tiene dudas existenciales muchas veces. Pero han escrito... o se han fabricado una burbuja en la que a veces viven. ¿Sabe lo que dice Pablo a Timoteo? Timoteo es un joven pastor que está comenzando a trabajar en el ministerio y Pablo, como un padre espiritual, le habla y en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 le dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. Diga conmigo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Lo puedes decir una vez más con fuerza? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿De qué se trata? ¿De
qué se trata la pelea de la buena batalla de la fe si no es pelear la batalla para mantenerse firmes en la fe? Es eso, es pelear contra todo aquello que nos hace temblar nuestra fe, contra todo aquello que nos hace querer dejar de creer. ¿Te has dado cuenta cuántas cosas alrededor están continuamente, todo el día, incitándote a que dejes de creer? Por eso Dios nos dejó este mensaje a través de Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Persevera cada día creyendo. Levántate todos los días preparado para caminar sobre las promesas de Dios, para no desmayar cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, para no mirar tus fuerzas, no mirar tus capacidades, sino mirar las promesas de Dios y creer que Él nos sostiene. La batalla de la fe es levantarse del suelo. Es levantarse cuando hemos caído. ¿Cuántos de nosotros hemos caído? ¿Verdad? Todos hemos caído. ¿Sabe una cosa? La Biblia habla de que tenemos que ser como niños. Jesús dijo que teníamos que ser como niños. ¿Y qué pasa cuando un niño está aprendiendo a caminar o está aprendiendo a andar en bicicleta? Normalmente, ¿qué pasa? Se cae. ¿Y qué hace el niño? No camina más porque dice, no voy a caminar más porque me caí y me lastimé las rodillas. ¿Dice eso? No. ¿Qué hace? Se sacude las rodillas, llora un ratito, busca el consuelo de mamá o de papá que le haga sana colita de rana. Y en 10 minutos lo ves corriendo de vuelta, subido arriba de la bicicleta, intentándolo una vez más. Pero te das cuenta que cuando somos adultos, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de levantarnos porque nos empezamos a mirar las circunstancias a nuestro alrededor y el enemigo utiliza eso. Y ya, me salió mal este negocio, me fue mal en este examen, voy a dejar la universidad, voy a dejar el trabajo, voy a buscar otra cosa, me vuelvo a mi país, me cambio, me voy a otra ciudad porque allá dicen que está mejor. Te pregunto, ¿Dios está más en aquella otra ciudad que en esta? No, en Argentina nomás está, que es donde vive Dios, pero... Eso fue un chiste nomás. Por las dudas. Por si no lo agarró, que era un chiste. La batalla de la fe es sacudirse el polvo, limpiarse las rodillas y dejarle saber al diablo que no nos va a ganar la batalla tan fácil. En el nombre de Jesús. Así que pelea la buena batalla de la fe. Dígale que está a su lado, pelea la buena batalla de la fe. Dudar no es un pecado. Dígale, dudar no es un pecado. Pero la próxima vez, escuche, la próxima vez que dudes, que te preguntes si Dios está contigo, la próxima vez que preguntes si Dios te va a ayudar, si Dios va a cumplir su promesa, si tu matrimonio se va a salvar, la próxima vez que preguntes o dudes si tus hijos van a enderezar su camino, si vas a sanar de la enfermedad, si algún día por fin vas a tener algo de libertad económica o vas a seguir siempre pasando necesidad, o si algún día vivirás en paz. Cada vez que te vengan esas dudas, la próxima vez que dudes de si Jesús es real, de si el cielo es real, hermano, en ese momento primero no te sientas un fracasado. No sientas que traicionaste a Dios, pero pelea la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. Y ya te voy a decir cómo peleamos la batalla de la fe. Segunda cosa es que te dije recién que dudar no es un pecado. Pero te tengo que decir, este segundo punto, la duda puede derrotarte. Es peligrosa, no es pecado, pero se convertirá en pecado si le entregas el control de tu mente. O sea, te lo explico, cuando tú empiezas a pensar en lo malo, vas a terminar creyendo en lo malo. Si le das lugar al miedo, el temor va a sacudir tu fe, la va a licuar y sin fe es imposible agradar a Dios. Te lo he hablado 1.000.000 de veces y a veces que siento, digo, no debería repetir esto tantas veces, pero ahí viene el Espíritu Santo y me lo trae a la mente una vez más. Hermano, cuando hablamos mal, maldecimos. Cuando hablamos bien, bien decimos, bendecimos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta
¿Cuánto maldecimos nuestro día? ¿Cuánto hablamos mal de nuestro matrimonio? ¿Cómo hablamos mal de nuestros hijos? Porque la duda no es un pecado, pero se puede convertir en algo que destruya tu casa cuando le das el lugar a tu mente y eso se transforma en una palabra. Porque acuérdese que las palabras tienen poder. Tienen poder para desatar bendición, para traer bendición o para matar, para traer maldición. Y cuando le damos lugar a la duda y empezamos a confesar esa duda con nuestra boca, ay, nunca va a cambiar esta situación. Estás confesando algo que espiritualmente tiene resonancia en el cielo y tiene resonancia en el infierno también. Le estamos dando autoridad al enemigo para que se meta en nuestra vida. Este problema no tiene solución. Estamos como el viejito Abraham mirando su cuerpo. Acuérdense que en esa época no se había inventado la pastillita azul. No hay solución. Claro, usted se ve al espejo, usted ve el problema que tiene y dice, yo no tengo posibilidad, no hay manera. Y es cierto, tal vez a veces las circunstancias, hermano, no nos dan chance. El médico dijo, esto es irreversible, arregla tu casa que te vas. Es lo que le dijeron al rey. ¿Y sabe qué pasó? Se arrepintió, lloró, confesó. Y dice que Dios mandó al profeta para atrás y le dijo, hey, vas a vivir 15 años más. Escuche. Nada de lo que vivimos, nada de lo que estés pasando en las manos de Cristo es imposible. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. El tema es que a veces nos llenamos tanto de religión y con palabras religiosas maldecimos. Fíjese el caso de Job. ¿Se acuerda de Job? ¿Sí? Mire, Job, hay algo que me atrae. Antes de que le pase todo lo que le pasó a Job, que perdiera los hijos, perdiera la casa, o sea, lo de Job fue terrible porque perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió las vacas, se enfermó él y quedó viva la suegra y la mujer que le hablaba mal. ¿Sí? Y en ese caso tengo que decirte, con la mujer no hacía falta la suegra. Sí, hay casos. Entonces, pero algo que yo puedo ver, que siento que Dios me muestra en la historia de Job, es que, ¿se acuerda que él dice en la Biblia que él hacía sacrificios todos los días de su vida por sus hijos, por si pecan? ¿Te das cuenta que se estaba moviendo en miedo y no en fe? Él estaba confesando con sus acciones el temor que había en su corazón. Y en algún momento él se da cuenta de esto y escribe lo siguiente, dice lo siguiente. Job capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Cuidado, cuidado porque la duda no es pecado, pero te puede derrotar si le das el control de tu vida. Si le das el lugar en la mente para que cuestionar todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida, cuidado porque puede derrotarte. Ahora, ¿cómo vencemos? ¿Cómo peleamos la buena batalla de la fe? Primero, identificando las dudas. Tenemos que identificar cuáles son nuestras dudas. A veces no nos damos cuenta. Yo estoy seguro de que Job no se daba cuenta que él estaba haciendo las cosas por miedo. Lo estaba haciendo con un corazón bueno. Él quería proteger a sus hijos. ¿Me estás escuchando? Queriendo hacer las cosas bien, por ahí hacemos las cosas mal, cuando Dios no dirige nuestros pasos. Te lo voy a repetir. A veces queremos hacer las cosas bien, pero al no incorporar a Dios en el problema, tomamos decisiones equivocadas porque hay caminos que a nuestros ojos son buenos, pero su final es camino de muerte. Eso pasa con los esposos y esposas que toman decisiones sin consultar a su marido, a su cónyuge. Pasa con los padres que deciden prestarle más atención a la psicología que a la palabra del Señor y crían malcriados en el nombre de la psicología. ¿Quieres un delincuente? Dale todo lo que tu hijo quiere.
Y enséñale que él es un príncipe, una princesa y que todo el mundo le debe algo. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Ay, Señor. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Has escuchado? En mi país hay una frase, no sé si se dice así en el suyo, pero en mi país dice, uy, ya está llamando la desgracia. ¿Has escuchado algo así en tu país? Como que estás atrayendo lo malo. Hermano, a veces cuando nuestra boca, en vez de hablar de fe, habla temor, habla derrota, desata en los aires, desata en el ámbito espiritual el mal sobre nuestra vida. Por eso necesitamos identificar cuáles son nuestras dudas y temores, cuáles son las cosas que nos hacen que todavía no hemos resuelto y reemplazar eso en nuestra mente con la confianza en Dios. Tenemos que reemplazar eso con la palabra y las promesas de Dios. Necesitamos luchar la batalla de la fe en nuestra mente. Pablo después dice, vamos a renovarnos en nuestro entendimiento, renovarnos en nuestra manera de pensar. Donde antes había una duda, voy a poner la palabra de Dios y me voy a abrazar a esa palabra de Dios. Escuche lo que escribió David. El mismo David que recién escribía, tengo un pánico mortal por todo lo que me está pasando. Ese mismo David después escribió en el Salmo 56, dice, cuando siento miedo. ¿Qué viene con el miedo? ¿De qué viene el miedo? De la duda. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando él sentía miedo, ¿a dónde iba? Corría a los brazos del Padre. Buscaba la ayuda de Dios, ponía su confianza en Dios. Hermano, no pongas la confianza en aquel que te puede ayudar, en aquel que te puede dar trabajo, en aquel que puede, en el médico que puede. Gloria a Dios por los médicos porque ayudan, pero pongamos nuestra confianza en Dios. Él es el que sana los corazones, el que cambia las vidas, el que sana los cuerpos. Cuando siento miedo, versículo 3, pongo en ti mi confianza. Versículo 4, confío en Dios y alabo su palabra. Su palabra. Confío en Dios, lo repite de vuelta, y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Hermano, en estos dos versículos hay 3 veces que dice, pongo en ti mi confianza, confío en Dios, confío en Dios. ¿Te estás dando cuenta que este David de este versículo está peleando la buena batalla de la fe? Yo te aseguro que él estaba pasando por un momento difícil y en vez de ponerse a llorar por su desgracia, llorarnos a golpear el pecho de cuán víctimas somos y qué injusto que es Dios con lo que me está pasando, David se paró y dijo, cuando tengo temor, cuando vienen los problemas, cuando las circunstancias se ponen difíciles, pongo en ti mi confianza, confío en Dios. Alabo tu palabra, busco tu palabra, la pongo en mi corazón, confío en Dios y no siento temor. Escuchen. Una frase antes dice cuando tengo temor y ahora dice no siento temor. Cuando él decide confiar en Dios, el temor se va. Cuando él decide confiar en Dios, el temor se va. Cuando decides confiar en el Dios que dijo a través de su Hijo, me voy a preparar morada para ustedes. ¿Cuál es el temor que podemos tener? Quiero llevar tu mente por 30 segundos nada más al 2020. ¿Te acordás con el miedo que andábamos? ¿Te recuerdas o ya se te olvidó? Se te olvidaron las máscaras, la distancia social, el alcohol en gel que no se encontraba en ningún lado, la gente histérica que te miraba y... ¿Te olvidaste de la época en la que era más grave toser que tirar un tiro? ¿Se olvidaron ya? No se olvide. No se olvide porque el Dios que nos hizo pasar eso está con nosotros hoy. Y Él no nos ha fallado. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Mi alma está asegurada en el cielo, hermano.
lo peor que pueden hacer es quitarme la vida, pero aunque me quiten este cuerpo físico, mi espíritu no lo puede tocar nadie porque le pertenece a Dios. En el nombre de Jesús. Cuando siento miedo, denle la gloria a Dios ahí en el nombre de Jesús. Cuando siento temor, confío en Dios, pongo mi confianza en Dios. Hermano, el temor no lo podemos pelear directamente, tenemos que reemplazarlo con algo. Tenemos que, escuche, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos llenarnos de Dios. ¿Y quién es el amor? Porque te digo que Dios es amor, dijo Juan. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ahí tenemos, y el perfecto amor echa el temor, necesitamos llenarnos de Dios para que el amor se vaya. Fíjese, insisto, no estoy hablando mal de ninguna de estas profesiones. Estoy diciéndote que la confianza tiene que estar en Dios por sobre todas las cosas. David no dice, cuando siento temor, voy a terapia. Cuando siento temor, me voy a tomar una pastillita de esas para que me levante y después me tomo una para dormir si estoy muy... ¿sí? Cuando siento temor, no me voy de vacaciones. Ay, porque una vacaciones arregla todos los problemas. No. Tómese las vacaciones, good. Lleve al pastor. ¿Ah? Vámonos de vacaciones. ¿Ayuda para descansar? Sí, pero no soluciona todos los problemas. Si Dios no interviene, si no tomas decisiones correctas. Y acá, hermano, David confiaba en Dios. No confiaba en el pastor, no confiaba en la iglesia, no confiaba en los hermanos de la iglesia. ¿Me estás escuchando? No confiaba en el jefe, en el hermano, no. Él ponía su confianza en Dios. ¿Qué será lo que debemos hacer? Para poder confiar, hermano, vas a tener que leer y meterte un poco más en la palabra. ¿Me estás escuchando? Las estadísticas son horribles de cuán poco los cristianos están leyendo la palabra. No me pongas excusa. No me digas, pastor, es que trabajo mucho. Ok, en tu trabajo, para ir al trabajo tienes que moverte en auto y aunque sea 10, 15 minutos viajas en auto, ¿sí o no? Pon una de esas aplicaciones en vez de venir escuchando las noticias, en vez de venir escuchando lo que está sucediendo en Ucrania. Hoy hay 2 casos más del virus del mono, no sé dónde. Se van a acabar los plátanos si se pone esto del virus del mono. Vamos a andar todos en las palmeras ahí colgados. Hermano, escuche. Dígame de qué manera crece tu fe, de qué manera te alienta a escuchar todas esas noticias. No porque esto, porque lo otro, porque tantos muertos y el accidente y hubo un crimen cerca de tu casa y hubo esto. Hermano, llenemos nuestra mente de la palabra del Señor para que podamos resistir en el día malo, para que podamos pelear la batalla de la fe y no le demos lugar a la duda y al miedo de que sacuda nuestra fe. La diferencia entre tener temor y tener fe es tu decisión. Es decidir a quién le vas a creer. Si le vas a creer al médico que dice que te vas a morir o a Dios que dice que vivirás. Y que aunque te vayas, vivirás con Él. Es tu decisión de creer de que la economía está mal y que por eso te está yendo mal porque no hay trabajo, o decir, mi proveedor es Jehová de los ejércitos. Voy a estar bien. Y aún en medio de la crisis, yo voy a ser bendecido porque el que me sostiene es Papá Dios. Es creer. La diferencia es una decisión. Mira al que está a su lado, dígale, decide bien. Decide bien. No escuches la voz del temor. No escuches la voz de la duda. Dudar no es pecado. Dudar no es pecado, pero puede derrotarte si le empiezas a creer a la duda. Puede derrotarte si empiezas a darle el control de tu mente y eso genera temor en tu corazón. Termino. Tercero. La duda también puede fortalecerte. La duda puede fortalecerte y te explico cómo. Porque cuando estás en medio de las dudas, del conflicto, cuando estás en medio de la crisis, cuando tu razón se levanta,
y te dice que es imposible que salgas, y aún así, viendo que todo está mal, tú decides pelear la buena batalla de la fe, cuando decides creerle a Dios y te llenas de la palabra de Dios y te llenas de escuchar. Yo te decía recién, cuando vengas en el trabajo, usa esas aplicaciones que te van leyendo la Biblia. ¿Cuántas cosas tienes hoy en la tecnología que te ayudan en vez de estar viendo videitos de gatos? Escuche la palabra del Señor, viendo videitos de choques y de gente que se resbala y se cae y riéndote de la desgracia ajena. Sí, son graciosos, yo también los he visto. Pero llénese de la palabra del Señor, amén. Cuando tú estás en medio de la batalla, en medio del problema, y de todas maneras decides confiar. Dame ese tono de la primera canción que cantamos. Estás en medio de la batalla. Estás con el matrimonio que es un infierno en la casa. Los hijos desviados. Estás en el hospital. Estás pasando dolores. Estás en una soledad profunda que nadie entiende, que solo tú sabes lo que estás pasando. Porque estás rodeado de gente, pero pareciera que nadie te escucha. Y en ese momento, en vez de largarte a llorar, en vez de confesar lo mal que te sientes, levantas tus manos al cielo y dices: Señor, creo en lo que dice tu palabra, Señor. Tú estás conmigo. Tú me sostienes. No estoy solo, Señor. Y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas. En el medio del dolor levantas tu voz en adoración y decides, diga conmigo, decido creer en lo que Dios ha dicho. Decido creer. Y yo te digo algo: vas a ver la respuesta de Dios a tu clamor. Vas a ver la mano de Dios trayéndote el milagro que pides, o trayéndote paz para que pases la prueba, trayéndote confianza. Cuando te das cuenta que has vencido el temor y las dudas se van, porque ahí en medio de la cama del hospital, en medio del problema, de la crisis, ahí sientes la presencia de Dios. En ese momento tu fe crece. Cuando has vencido las dudas, ya hay seguridad de que Dios está contigo, como Dios lo prometió, como lo dijo. Y sabes que, como acabamos de declarar en esa canción, todo lo que venga, parezca bueno o parezca malo, todo me va a ayudar para bien, porque soy su hijo, porque me ama y soy escogido para un propósito. Mi identidad es hijo de Dios, no enfermo. Mi identidad es hijo de Dios, no derrotado. Mi identidad es hijo de Dios, no divorciada, no divorciado. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Quiénes tienen de identidad ser hijos de Dios en este lugar? Cuando venzas la duda, tienes la seguridad de que Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a abandonar. Póngase de pie conmigo, por favor. Aleluya. Y cuando tienes la seguridad de que Dios no te va a abandonar, la paz de Dios viene sobre ti. Viene la paz de Dios. No importa el problema. No importa la cantidad de dinero, la necesidad. Porque Dios está contigo. Puedes confiar. ¿Te cuento algo? Ese Moisés que tuvo dudas, ese Moisés
que ni su pueblo lo escuchaba. Liberó al pueblo y cruzó un mar en seco. Vio el milagro más grande de toda la historia. Comió maná, bebió agua de la roca. Vio la gloria de Dios. Vio la apariencia de Dios cara a cara. Isaías, Dios limpió sus labios con un carbón encendido del altar. Quitó la culpa y perdonó su pecado. Su respuesta, las respuestas de Isaías fue: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si me necesitas para algo, yo voy. Abraham tuvo a Isaac y hoy es conocido como el padre de la fe. Literalmente nacieron naciones de sus lomos, como Dios lo había prometido. Del viejo que parecía que no daba para más, nacieron naciones. Elías se levantó de su depresión de la mano de Dios, se puso a trabajar, ungió reyes y Dios perpetuó su nombre hasta nuestros días. Pedro, a pesar de que ese día dudó, a pesar que después la empeoró porque negó a Jesús y se apartó asustado, se levantó como un líder de la fe y como un referente que nos bendice hasta el día de hoy. David no tuvo que pelear. Dios acabó con sus enemigos y murió lleno de años a pesar de sus errores. Y Dios mismo da testimonio de él en Hechos capítulo 13 y dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Juan el Bautista murió en esa cárcel, pero antes de morir recibió el consuelo y la seguridad de la boca misma de Jesús. Y a pesar que tuvo que enfrentar la prueba, supo que su trabajo y su vida no habían sido en vano. ¿Qué vas a decidir? ¿Darle lugar a la duda o creer?